Bueno, buenas tardes. Aquí estamos otra vez. Vamos a hacer otra sesión de taller de memoria virtual, ¿vale? Así que como la semana pasada, os pido que vayáis a buscar una hoja, un lápiz, una goma. Os dejo unos segunditos para que vayáis a buscar los materiales y vamos a hacer la sesión. Venga, podéis ir a buscar las cosas. Mientras tanto, os mando un saludo a los alumnos del taller de memoria de Font de la Guatlla. Espero que sigáis bien. He tenido algunas contestaciones desde la semana pasada. Os mando saludos a todos, ahora por este medio. Y bueno, a ver si podemos seguir de esta forma hasta que nos permiten volver a vernos. ¿Vale? Bueno, espero que ya tengáis los materiales. Entonces vamos a comenzar. Me gustaría primero comentar un poco, continuar lo que estábamos comentando la semana pasada, un tema de la semana pasada. ¿Cómo va con el tema de las rutinas? Lo que hablamos la semana pasada de tener una cantidad de actividades a lo largo del día que nos permita mantener la cabeza, sobre todo, centrada en lo que estamos haciendo en cada momento, y no estar pendiente siempre de lo mismo, del confinamiento, del coronavirus, de la gente que no vemos, etc. Porque esto es muy contraproducente, ¿no es cierto? Entonces, habíamos comentado de hacer, bueno, de ponerse algunas rutinas durante el día, que tenían que tener algo de ejercicio físico, ejercicio para la cabeza, algo de relaciones sociales, muy importante la parte de relacionarse, de cara a tener, bueno, la cabeza estimulada y de tener la parte emocional, bueno, un poco cubierta. Hay mil maneras hoy en día de relacionarse, lo que hay que descubrir son nuevas maneras. Incluso para la gente que pueda estar más sola, existe desde el ayuntamiento, desde hace algunos meses, lo que comentamos de una red de contactos, tanto que os facilitan los contactos con vuestra familia, para los que no sepan, para los que no tengan medios, como para contactarse con otra gente para los que estén más solos. Y está muy bien el programa este. Se llama Redes. Lo pueden buscar mediante el ayuntamiento o mediante el centro cívico. Creo que teníamos algo de información. Bueno, para continuar un poco, habíamos comenzado la semana pasada hablando de, en general, las capacidades cognitivas. Habíamos como retomado de nuevo desde cero, ¿no es cierto? Hoy nos vamos a meter un poquito más en temas ya específicos, ¿no? Principalmente los que nos traen a todos a los talleres de memoria, que es la memoria. Y por consiguiente, el primer paso de la memoria, que es la capacidad de prestar atención. Son un poquito de estas dos cosas que vamos a comentar hoy y luego vamos a trabajar. Entonces, vamos a empezar por el principio. En general la gente viene por el tema de la memoria y cuando vienen al despacho y hacemos una valoración cognitiva en la gente que también viene creyendo que tiene problemas de memoria, en la mayoría detectamos que suele haber más un problema de atención que de memoria. Por otro lado, también de comentar que antes creíamos más en la senectud de la tercera edad, ¿no es cierto? Creíamos más que es normal perder la cabeza cuando nos hacemos mayores, tener Alzheimer o o perder la cabeza, lo que se decía antes, que lo normal era estar esclerótico o tener una demencia senil. Bueno, hoy sabemos que la demencia es una enfermedad que no tiene por qué ser la norma. No es hacia donde vamos todos. Sabemos que existe
la senectud o la tercera edad sana y las patologías. Pero la normalidad no es tener una patología. Con lo cual cobra más fuerza la parte que depende de nosotros, de el que perdamos capacidades o no perdamos. Es decir, si el camino para todos no es sí o sí perder la cabeza, entonces hay un punto en el que podemos hacer algo por perderla menos o por intentar preservarla. Hay una parte de enfermedades que, bueno, nos vienen dadas, pero hay una parte muy grande de la población que pierde capacidades debido a la falta de estimulación. O, visto de otra manera, todos podríamos estar mejor de lo que estamos si nos estimulásemos adecuadamente el cerebro, la cabeza. Bueno, esto es importante porque tenemos trabajo para hacer. Siempre es mejor pensar que hay algo para hacer y que no todo viene dado y no lo podemos evitar de ninguna manera, ¿no es cierto? Entonces, si hay algo para hacer, tenemos que empezar a hacerlo. Ya comentábamos la otra vez que esto de que nos decían que la tercera edad era para descansar, era un poco un cuento. Porque si tú descansas, es decir, si no tienes una actividad y si no tienes una estimulación para el cerebro decae. Nadie os pide que sigamos trabajando hasta los 90 años, pero sí que se produce un bajón en las capacidades cognitivas cuando una persona se jubila. Es un momento de inflexión dentro de la curva de pérdida de capacidades. Entonces, yo creo que es positivo intentar suplantar la estimulación que nos daba el cerebro cuando estábamos en activo trabajando o cuando cuando estábamos en la parte más buena de nuestra vida. Interactuamos y esto nos va estimulando la cabeza y con los años dejamos de hacerlo. Entonces, sería una buena estrategia intentar desarrollar una estimulación para la cabeza que pueda suplantar a esta estimulación que se daba antes, ¿no es cierto? ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, depende de los retos que se ponga cada uno, depende de las posibilidades de cada uno, desde luego, desde físicas, mentales y de realidad de donde uno vive y en la situación en la que vive. Pero todos podríamos tener una estimulación un poco más álgida de la que tenemos, seguro, seguro. Depende de nosotros, tendríamos que buscar la manera. Por ejemplo, la capacidad de prestar atención. Siempre hablamos de ella y es una capacidad muy importante. ¿Por qué? Porque es la base de que el resto de tus capacidades puedan analizar lo que pasa alrededor. Si tú no puedes prestar atención, todos los sentidos que le transmiten información a tu cerebro de lo que pasa afuera, reciben menos información de la que deberían o no reciben. Con lo cual, es difícil aprender de las situaciones y fijar información. Si uno va desconcentrado, es difícil fijar la información. ¿Cómo puede ir uno descentrado? Bueno, pensando en otras cosas. Pensando normalmente en cosas negativas. Pensando en cosas negativas, en preocupaciones que tenemos, que producen lo que llamamos siempre el pensamiento rumiante, ¿no? Es seguir dando vueltas en lo mismo todo el tiempo, todo el tiempo. Y esto, sumado a que otra característica de la atención que siempre comentamos es que la capacidad de prestar atención es limitada. No tenemos atención infinita. Es limitada y es bastante limitada en cuanto a la capacidad a la cantidad de cosas que podemos prestarle atención a la vez. A la vez. Lo que siempre comentamos, por algo no nos permiten conducir y hablar por teléfono. Por algo, si tú estás escuchando música fuerte, te cuesta hablar con otra persona. Es decir,
Bueno, la capacidad de prestar atención es limitada. ¿Eh? Entonces, si tú vas pensando constantemente en una preocupación que tienes, o tienes un estado depresivo, tienes un estado angustioso, constante, es difícil que puedas centrar tu atención en algo que te interesa. ¿Eh? Entonces, esto sumado a que con el tiempo, como decíamos antes, las capacidades cognitivas van un poco a menos, la capacidad de prestar atención también va a menos. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que nos va a costar más esfuerzo estar atentos durante una cantidad de tiempo, más esfuerzo de los que nos tomaba antes. Vamos a estar más vulnerables a que cualquier cosa que pase nos distraiga, las distracciones. Y por otro lado, vamos a poder estar atentos durante menos tiempo. Y a menos cosas a la vez. Es decir, no es que de repente dejemos de prestar atención. ¿Qué pasa con el tiempo? Pues podemos estar atentos a menos cosas durante menos tiempo, con más distractibilidad. ¿Vale? Entonces, por eso es importante limitar los pensamientos negativos, por eso es importante limitar las preocupaciones, primero viendo el estado de ánimo que tiene uno. Hay gente que con esto que vamos a comentar hoy quizás tenga suficiente, ¿no? Y hay gente que tiene un estado de ánimo quizás tan afectado que necesita cierta ayuda, desde un psicólogo o incluso ayuda farmacológica. Una persona con depresión necesita tomar una medicación para salir del estado en el que está y llegar a un cierto bienestar como para que pueda hacer una terapia con alguien y tratar las causas de esa depresión, ¿no es cierto? Pero cuando una persona está en crisis no se puede hacer terapia. Entonces es importante que cada uno sepa en la situación en la que está y llegue a una cierta estabilidad. Pero si tenemos una cierta estabilidad, tendremos que pensar lo siguiente, ¿no? Lo que comentamos algunas veces en clases es, uno es dueño o uno dirige lo que piensa o la cabeza va por libre. O la cabeza piensa en lo que le viene. Esta es una pregunta a veces un poco filosófica, ¿no es cierto? Pero bueno, hay muchos estudios que sugieren que si tú diriges tu capacidad atencional hacia un ejercicio o hacia una actividad que requiera, que colme tu capacidad atencional, que necesite toda tu atención, vas a dejar de pensar en las otras cosas que te preocupan. Porque la capacidad atencional es limitada. Y si necesitas mucha atención para una cosa, dejas de prestar atención en lo otro. Entonces, un poco la respuesta a lo que preguntaba antes es, si tú la cabeza la dejas por libre, va por libre. Pero si tú le pones un trabajo, la cabeza se puede concentrar en ese trabajo. ¿Qué es la capacidad de concentración? La capacidad de dirigir tu atención hacia algo. Entonces, tenemos que aprender a dirigir la atención hacia lo que nos interesa. Tenemos que aprender a hacer que nuestra capacidad de atención no vaya por libre, que no se te vaya a la cabeza todo el tiempo. Centrarse en lo que estás haciendo. Si tú te pones a hacer cuentas, cuentas largas, cuentas que tomen tu atención, cuentas del dinero, de tu economía, de lo que sea, en algo que te interesa no equivocarte, si los pones a hacer, si sumas todas las cuentas de tu casa de un mes para ver cuánto te gastas, si tienes que saberlo porque vas justo, ahí sí que vas a poner toda tu atención en las cuentas y vas a dejar de pensar en lo otro. Entonces, eso lo tenemos que intentar lograr sin que tener esa amenaza. Y cuando te desvías, te das cuenta que no estás prestando atención adecuada a la cuenta, pues decirte a tú mismo,
deja de pensar en eso, vuelve a la cuenta y sigues haciendo la cuenta. Y cuando te distraes, vuelves a la cuenta y sigues haciendo la cuenta. Vamos a poner que estés media hora haciendo cuentas, intentando dirigir tu cabeza hacia las cuentas. O cualquier actividad de las que vamos a hacer hoy. Esto es entrenar la capacidad de atención. Que puedas estar al principio muy nervioso, atento 15 minutos, ya vale. Que puedas estar media hora, si al principio estabas 15 minutos, fantástico. Esto es aumentar la capacidad de prestar atención. ¿Cómo lo puedes ver esto? Bueno, o haciendo ejercicios de los que hacemos, o leyendo artículos del periódico, o leyendo, si puedes un poquito más que un artículo periodístico que es corto, leyendo un libro, un capítulo de un libro. Hay libros que son para jóvenes o para más jovencitos y entonces tienen, para niños que tienen menos palabras. O no son tan complejos o tan largos. Entonces, bueno, puedes empezar con un capítulo de esos. Y ver cuánto tardas en leerlo. Es decir, ir aumentando el tiempo en el que tú puedes estar concentrado a algo. ¿Vale? En general, una persona joven normal se dice que no puede estar atento más de 1 hora y media. Por eso las clases son de 1 hora y media. En la universidad, en los colegios. Entonces, intenten, bueno, los niños no. Los niños en general sobre 45 minutos. Piensen que nosotros cuando estamos bajando nuestras capacidades cognitivas, de alguna manera, tenemos que ir fijándonos en las ventajas que se da a los más jóvenes quizás, para ver también que van por ahí la manera de estimular nuestras capacidades. Es decir, primero hay que ver el nivel que tiene cada uno. Cada uno tenemos un nivel diferente. Y eso da igual, es inútil compararse. Pero cada uno tiene su nivel. Y cada uno deberá ver hasta dónde puede llegar y cómo aumentar un poquito eso. Si tú lees el libro de un capítulo, lees el capítulo de un libro y intentas hacer un pequeño resumen luego. ¿Puedes hacerlo o ya no te acuerdas? Bueno, empieza con un artículo periodístico, como decía. Léete el artículo periodístico entero. Y fíjate si puedes hacer un pequeño resumen luego. Hay artículos de diferente largo. Empieza con uno que no sea muy largo. Luego lo intentas explicar de manera escrita. Si no se lo puedes comentar a alguien, si se lo puedes comentar a alguien, mejor que mejor. Intenta quedarte con los datos concretos, etc. Si te pones a hacer un crucigrama o sopa de letras, bueno, intenta estar, a ver cuánto tiempo estás. Es decir, intenta estar 15 minutos, a ver si puedes. Si puedes sin ningún problema, a ver si puedes media hora. Si puedes media hora, pues 45 minutos. Y si puedes 45, a ver si puedes estar 1 hora. O aumentar la complejidad. Quizás si haces sopas de letras muy rápidas, quizás necesites hacer un ejercicio un poquito más difícil. No tengan miedo a los crucigramas, a los autodefinidos. Hay otro tipo de ejercicios que en cualquier kiosco o en cualquier bazar, pues encuentras 3 por 1 euro. Así que, bueno, es una manera de trabajar la atención, la capacidad de prestar atención. Luego, ¿cuántas veces tienes, por ejemplo, un texto cortito, el horóscopo, por ejemplo? Que es algo cortito. Bueno, tú coges tu horóscopo y ¿cuántas veces tienes que leerlo hasta que se te quede? 3 veces, 4 veces tienes que leerlo, a intentar aprendértelo. Uno corto, digo, no uno largo. ¿Cuánto tardas? 4 veces. Pues intenta bajarlo a 3. A ver qué pasa. Intenta bajarlo a 3. Si en 3 veces te lo aprendes, intenta bajarlo a 2. Y llegado el momento, a ver si con una sola vez de leértelo, con la velocidad que quieras, puedes ir lento, a ver si con una vez de leértelo me lo puedes decir. O lo puedes escribir.
Por lo menos lo esencial. No hace falta que seas palabra tras palabra, pero sí todo lo que pone. ¿Eh? Si es leerlo, lo tapas y lo intentas escribir, ahí estás trabajando la atención directamente. ¿Eh? Porque si no le prestas atención a una cosa, no la puedes repetir. Si algo no lo puedes repetir siquiera, es decir, leerlo, taparlo y repetirlo, es porque no le has prestado atención. ¿Eh? Porque en general, bueno, no me voy a poner muy técnico, pero la capacidad de atención inmediata va desde que tú escuchas algo hasta los 30 segundos. Hasta que pasaron 30 segundos. En general, este tipo de memoria no se afecta a lo largo de toda la vida. Incluso en estadios significativos de la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. La capacidad de yo te digo 3 nombres y que tú me los puedas repetir se suele mantener. Entonces, si tú no puedes repetir algo, es que no le estás prestando la adecuada atención. Intentemos entonces intentar dirigir la atención, saber concentrarnos para dirigir nuestra atención a lo que nos interesa y hacer el primer paso de aprender algo, que es prestarle atención. Muy bien. Pero bueno, como decía recién, el prestar atención tiene también otros componentes. Como estaba introduciendo recién, el componente tiempo. Prestar atención durante un tiempo a una sola cosa se llama atención sostenida. ¿Qué pasa con el tiempo, con la atención sostenida? Bueno, que nos cuesta no distraernos. Es decir, cualquier cosa nos distrae más rápido. O las cosas nos distraen más rápido. Entonces, hay ejercicios como los que vamos a hacer hoy. Por ejemplo, os lo digo como lo podéis ejercitar en casa. Agarrar cualquier artículo del periódico y tachar todas las letras A en un artículo. Que sea más grandecito. Todas las letras A, que no se te pase ninguna. ¿Ven cómo tienen que estar atentos en un ejercicio así? Porque si te distraes se te pasan las letras. Un ejercicio así hace que te centres en esto y que dejes de pensar en tus problemas. Y si te cuesta, ejercítalo muchas veces. Intenta que cada vez te falten menos letras. Si tienes que ir más lento, ve más lento. Pero intenta que te falten menos letras. Luego existe otro tipo de atención. Atención alternante. La atención alternante es cuando tú pasas de un estímulo a otro. Por ejemplo, estoy haciendo la comida y a la vez estoy poniendo la ropa a lavar y haciendo las camas. Entonces estás atento a 3 cosas que están pasando. Bueno, es muy probable que con el tiempo cometas un error. Es muy probable que con los años tengamos más facilidad para cometer errores. ¿Y qué es un error en este tipo? Pues olvidarte de alguna de estas 3 cosas. O que se te vaya el tiempo. Esto sería lo normal. ¿Vale? Si con el tiempo, con la edad. Este es el efecto de la edad sobre las capacidades. Entonces, hay que ejercitar un poco de control sobre lo que estamos haciendo, no ir tan en automático haciendo 3 cosas como cuando éramos jóvenes, porque tenemos más posibilidades de cometer errores. E intentar no hacer 20 cosas a la vez. El día es largo, tampoco hace falta que hagamos todo antes de las 10 de la mañana. Y luego existe una capacidad de atención aún más compleja, que es la atención dividida. Si ya vemos que prestar atención a 3 cosas a la vez con el tiempo es algo que puede tener dificultad, bueno, no 3 cosas a la vez, ya que nos vamos a poner más técnicos. Fíjate,
hacer la comida es poner las cosas en la cacerola. Luego te vas a poner la lavadora. No estás haciendo las dos cosas a la vez. Las tienes en la cabeza, pero no estás haciendo las dos a la vez. Y luego te vas a la tercera, que es tender la ropa que has quitado. ¿Vale? Entonces, son pasar de una cosa a la otra. Por eso se llama atención alternante. ¿Vale? La siguiente tipo de atención, que aún es más complejo, es la atención dividida. Prestar atención a más de una cosa a la vez. ¿Vale? Por ejemplo, cuando vamos conduciendo. ¿Mm? Y este tipo de atención es tan elevada que es lo primero que se empieza a deteriorar cuando nos hacemos grandes. Prestar atención a varias cosas a la vez, al mismo tiempo. Por ejemplo, ir conduciendo y ir escuchando la radio y hablando con mi pareja, por ejemplo. Ni hablar de ir hablando por teléfono. ¿Eh? Es decir, si ya de jóvenes nos resta muchísima capacidad, de grandes no les quiero contar lo que es. ¿Mm? Y aunque tú vayas en silencio y vayas solo conduciendo, y vayas con la radio apagada en la carretera, cuando vas teniendo una edad, tú sabes que cuando vas conduciendo vas atento al volante, a los pedales, a lo que pasa en la carretera, a los retrovisores, mínimo, a las agujas, a las indicaciones, ¿no es cierto? Muchas cosas a la vez, al mismo tiempo estás haciendo todas esas cosas. Si decimos que lo normal con la edad es cometer fallos, realmente arriesgarnos a conducir, cuantos más años tenemos, es más riesgoso. ¿Eh? Es más riesgoso. Y soy plenamente consciente de la renuncia o de la dificultad que tiene la gente a renunciar a lo que cree su libertad o su autonomía, que es poder agarrar el coche e irse al pueblo o irse a la torre. ¿Eh? Pero es más cómodo, ya lo sé, lo han hecho toda la vida, conocen el camino perfectamente, pero vuestros reflejos no son los mismos. Vuestra capacidad de prestar atención no es la misma. Entonces el riesgo cada vez es más grande que asumimos. Estamos asumiendo un riesgo cada vez mayor. Y nunca, o es difícil que llegue un momento en el que sepamos concretamente, ahora cambió la cosa y ahora ya no puedo conducir más. Si sufres un accidente en el que te das cuenta o tienes un ictus, a lo mejor te haces consciente. Pero en general la gente no llega al momento en el que dice, bueno, yo me di cuenta que ya no estoy igual, no conduzco más. Le cuesta mucho a la gente que conduce dejarlo. ¿Eh? Entonces, bueno, seamos conscientes del riesgo que tenemos y en la medida de lo posible, pues asumir que con la edad las capacidades van a menos y que, bueno, determinadas cosas son un riesgo. Una cosa es que tú salgas en el pueblo a comprar el pan, vuelvas, hagas la compra, vuelvas. Y otra cosa es que te vayas de Barcelona a Zamora, conduciendo, o a Andalucía o a donde sea. Entonces, bueno, hay que darse cuenta que a partir de una edad, aunque no lo veamos concretamente, tenemos muchas menos reflejos, atención e incluso capacidad de fijar información, que en definitiva es la memoria. Por estas cosas que comentamos, además de otras. ¿Vale? Entonces, vamos a comenzar a hacer un poco de actividades. La próxima vez continuaremos sobre el tema con el tema de la memoria. Pero bueno, esta semana me gustaría que intenten centrarse en fijar vuestra atención, en ver cuánto tiempo pueden fijar la atención, en ver a cuántas cosas pueden estar atentos a la vez, ver cuántas veces quieres estar atento a lo que haces y se te va la cabeza. Y te descubres que estás pensando en otra cosa y se te pasan cosas en el día. Si ustedes fueran atentos a lo que están haciendo cada momento, cometerían menos errores a lo largo del día. Intentemos eso esta semana. Intentemos leer cosas y quedárnosla en la cabeza. Una poesía, lo que sea. ¿Vale? Bueno,
Vamos a hacer unos ejercicios para el día de hoy. Bueno, vamos entonces con la parte de los ejercicios. Mágicamente se hizo de noche, la magia de la televisión. Bueno, vamos a hacer la parte de los ejercicios entonces. En la hoja y el lápiz que os pedí que buscarais, con el lápiz, vamos a escribir lo siguiente. Primero, arriba de la hoja, vamos a trabajar primero qué tal estamos de orientados. Primero la fecha actual. Vamos a escribir primero el número del día, el número del mes, el número del día en el que estamos, en el mes. Vale, el nombre del día, ¿qué día estamos? De la semana, ¿qué día es hoy? Muy bien. ¿En qué mes estamos? ¿En qué mes estamos? Muy bien. ¿Y en qué año estamos? Muy bien. Una vez que tenemos escrito todo esto, vamos a escribir ahora los días de la semana. ¿Vale? Venga, vamos a escribirlos. Muy bien. Vale. Abajo, y a ser posible, sin mirar. Vamos a escribir los días de la semana al revés, desde el último hacia atrás. Los 7 días. Empezamos por el último y vamos hacia atrás. Muy bien. ¿Vale? Empezamos por el domingo y tenemos que terminar el lunes. Muy bien. Vamos a escribir ahora los meses del año. ¿Vale? Pero desde atrás hacia adelante directamente. Empezando por el último. Vamos a empezar por el último día de la semana. El último mes del año, perdón. Y tiramos hacia atrás. El último mes del año. ¿Cuál es? Apúntenlo, Muy bien, diciembre, ¿verdad? Vale, pues empezamos desde diciembre y vamos a bajar hasta el primer mes del año, ¿vale? Venga, diciembre. Antes de diciembre, ¿qué mes hay? Escribimos, Antes de noviembre. Muy bien. Antes de octubre. Muy bien. Antes de septiembre, ¿qué mes hay? Muy bien. Antes de agosto, ¿qué mes hay? Julio. Antes de julio. Antes de junio. El actual, ¿no? Antes de mayo. Muy bien. Antes de abril. Muy bien. Antes de marzo. Muy bien. Y antes de febrero. Muy bien. Perfecto. Vale. A ver si me pueden marcar cuáles de estos meses tienen menos de 31. Es decir, háganle una X en todos los meses que tienen menos de 31 días.
Luego, tu fecha de nacimiento. La fecha, el mes y el año de nacimiento. Vamos a escribir. ¿Vale? Y al lado, ¿cuántos años tienes actualmente? Muy bien. Muy bien. Vale. Siguiente. ¿En qué año fueron las Olimpiadas de Barcelona? Lo escribimos, ¿eh? ¿En qué año fueron las Olimpiadas de Barcelona? Muy bien. ¿En qué año comenzó y terminó la Guerra Civil Española? Muy bien. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Seguimos. Vamos a escribir la dirección actual, la completa, ¿vale? Muy bien. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Vale. Ahora vamos a trabajar la atención con un texto que voy a leer. Entonces, lo que voy a pedir es que cuenten todas las palabras que acaben en O, con la letra O, ¿vale? Yo voy a leer el texto y ustedes quieren que ir contando las palabras que terminan con la letra O, ¿vale? Entonces, voy a leer una fábula. Dice, resulta que un hombre del reino del Song, en China, le pareció que los brotes de cebada que su hijo había plantado estaban demasiado pequeños. Les ayudaré a crecer, dijo el hombre. Entonces decidió darles un fuerte estirón a cada uno de los tallos verdes. Pasó un rato tirando de los tallos. El hombre regresó a la casa exhausto. Se había esforzado mucho para que sus brotes crecieran más rápido. Su hijo le preguntó al llegar a casa, que qué había hecho que venía tan sudado. Y al escucharlo, se fue corriendo hasta el campo, asustado. Pero al llegar allí no pudo hacer nada. Todas sus plantas habían muerto. Resulta que tirar de los brotes no había sido la mejor opción para que crecieran. ¿Vale? Venga, la voy a leer otra vez, ¿eh? Y a ver si llegan al mismo número. Resulta que un hombre del reino de Song, en China, le pareció que los brotes de cebada que su hijo había plantado estaban demasiado pequeños. Les ayudaré a crecer, dijo el hombre. Entonces decidió darles un fuerte estirón a cada uno de los tallos verdes. El hombre regresó a casa. Pasó un rato estirando las hierbas. El hombre regresó a casa exhausto y sudado. Se había esforzado mucho para que sus brotes crecieran más rápido. Su hijo le preguntó qué había hecho al verlo tan sudado. Y al escucharlo, se fue corriendo hasta el campo asustado. Pero al llegar allí, no pudo hacer nada. Todas sus plantas habían muerto. Resulta que tirar de los brotes no había sido la mejor opción para que crecieran. Muy bien.
Lo pueden escuchar más veces, ¿vale? Vamos a continuar, pero... Pero pueden pasarlo las veces que quieran el video, tirar para atrás y, y contarlo las veces que necesiten, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar entonces. Vale. Además de ponerle atención a las palabras que terminan en O, ¿han podido poner atención a lo que dice el texto? ¿Qué nombre le pondrían a la fábula? Escriban un nombre con el que podrían titular esta fábula. ¿Os doy un minuto? El título original es Tirar de los brotes. Tirar de los brotes. Bueno, a ver si se les había ocurrido algo parecido. Y ahora me gustaría que piensen en cuál es la moraleja. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja la fábula esta? La escribimos, ¿eh? ¿Cuál es la moraleja de la fábula? Bueno, obviamente tiene que ver con respetar los tiempos, no por hacer más fuerza se llega antes. Aquí dice, no conseguirás mejores resultados usando la fuerza. Mejor respetar el tiempo que cada cual precise en sus tareas. Las cosas necesitan su tiempo y no se pueden acelerar. Muy bien, a ver si pusieron algo parecido a eso. Muy bien. Vamos a intentar hacer otra actividad. Vamos a intentar escribir 3 cosas con las características que os voy a decir ahora, ¿vale? Tenemos que escribir 3 cosas. La primera, por ejemplo, 3 cosas que sean de hierro. Pensemos en 3 cosas que sean de hierro. Las escribimos, ¿eh? Pueden poner hierro y ponerle 3 objetos que sean de hierro. ¿Qué puede ser? Muy bien, puede ser una puerta de hierro, una reja de hierro, un banco de hierro. Muy bien, perfecto. Vamos a escribir lo siguiente. 3 cosas que sean de aluminio. 3 cosas que sean de aluminio. Muy bien. 3 cosas que sean de tela. 3 cosas que sean de tela. ¿Qué puede ser? Venga, 3 cosas que sean de tela. Puede ser una camiseta, un pantalón, una sombrilla. Muy bien. 3 cosas que sean de goma. 3 cosas que sean de goma. Hay que pensar un poco más, ¿eh?
sean de goma. Muy bien. Vamos a pensar ahora 3 cosas que sean de barro. De barro. Muy bien. Un cuenco, un plato. Muy bien. 3 cosas que sean de piedra. 3 cosas que sean de piedra. Muy bien. 3 cosas que sean de arena. 3 cosas que sean de arena. ¿Qué puede ser de arena? Ujú. Además de, obviamente, una playa, ¿no? Una playa, ¿qué más puede ser de arena? Muy bien. 3 cosas que puedan ser de porcelana. ¿Qué 3 cosas pueden ser de porcelana? 3 cosas que sean de porcelana. Muy bien. 3 cosas que sean de lino. De lino. ¿Qué puede ser de lino? Muy bien. 3 cosas que sean de cuero. Muy bien. Cosas que sean de cuero. 3 cosas que sean de estaño. De estaño. Del metal. Bueno, si esta se le da más fácil quizás a los hombres, la siguiente se le va a dar más fácil seguro a las mujeres. 3 cosas que sean de lycra. De lycra. ¿Qué cosas pueden ser de lycra? 3. Muy bien. Y por último, 3 cosas que sean de látex. ¿Qué 3 cosas pueden ser de látex? Muy bien. Vale. Vale. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, yo voy a leer una lista de palabras
Y quiero que me digan una palabra que signifique lo mismo y una palabra que signifique lo contrario, ¿vale? Que lo escriban. Entonces, una palabra que signifique, primero, lo mismo que bonito. Lo mismo que bonito. Lo escriben, ¿eh? Ponen bonito y al lado una palabra que signifique lo mismo. Y ahora vamos a poner una palabra que signifique lo contrario de bonito. Muy bien. Lo mismo que bonito puede ser guapo. Y lo contrario de bonito, feo, ¿no es cierto? Venga. Ahora, una palabra que signifique lo mismo que grande. Y no vale decir grandote, grandioso, ningún derivado de grande. Muy bien. Y ahora lo contrario de grande. Vamos a que siempre es más fácil lo contrario, ¿no? Muy bien. Lo mismo de grande, ¿qué puede ser? Grande, mayor, enorme, voluminoso. ¿Eh? Y lo contrario de grande, obviamente, pequeño, ¿no es cierto? Vale. Una palabra que signifique lo mismo o parecido que dulce. ¿Qué puede ser lo mismo que dulce? Muy bien. Y lo contrario de dulce. Muy bien. Muy bien. Aquí tenemos la situación que se va a dar en muchas palabras que, por ejemplo, dulce puede tener como sinónimo una palabra que signifique lo mismo, edulcorado, pero también puede ser cariñoso, sinónimo de dulce, ¿no es cierto? Vale, y lo contrario de dulce, amargo o eh, no sé, lo contrario de cariñoso puede ser huraño, hosco, no sé. Bueno, de pensar un poco, ¿eh? Una palabra que signifique lo mismo que alto. Alto. Y lo contrario de alto. Ven que lo contrario siempre es más fácil, ¿no? Muy bien. De alto, un sinónimo puede ser elevado, ¿no es cierto? Y lo contrario de alto, de elevado, bajo. ¿Eh? Muy bien. Pequeño. Muy bien. Una palabra que signifique lo mismo que claro. Que claro. Muy bien. Transparente, luminoso, ¿no es cierto? Lo contrario de claro, oscuro, ¿no es cierto? Muy bien, perfecto. Una palabra que signifique lo mismo que sincero. Sincero. Y lo contrario de sincero, muy bien, sincero, un sinónimo puede ser verdadero, ¿no? Sincero, verdadero. Y lo contrario, falso, ¿no? Muy bien.
signifique lo mismo que bueno. Lo mismo que bueno. ¿Mm? Y lo contrario a bueno. Bien. Lo mismo que bueno puede ser saludable, honrado, ¿no? Y lo contrario de malo, de bueno puede ser malo, ¿no es cierto? Vale. Una palabra que signifique lo mismo que fantástico. Fantástico. Muy bien. Aquí también tenemos el tema de las acepciones que tiene la palabra, ¿no es cierto? Porque una palabra puede significar varias cosas. ¿Y lo contrario de fantástico qué es? Porque una palabra que signifique lo mismo que fantástico puede ser que sea genial. ¿No es cierto? Genial es lo mismo que fantástico. Pero también irreal es lo mismo que fantástico. ¿No es cierto? Cine fantástico, cine irreal. Muy bien. ¿Y lo contrario? Real o feo puede ser también, ¿no? O aburrido. Bueno, muy bien. Una palabra que signifique lo mismo que fácil. Y una palabra que signifique lo contrario de fácil. Muy bien, lo contrario de fácil, difícil. Y lo mismo que fácil, puede ser simple, sencillo. ¿Eh? Muy bien. Vale. Y vamos a hacer un último ejercicio. Y os voy a dejar algunos ítems más para que hagan. Por ejemplo, el último ejercicio que vamos a hacer es escribir 10 verduras, 10 tipos de verduras. 10 verduras diferentes. Hacemos una lista con 10 verduras. Arriba nos ponemos verduras y abajo escribimos las 10. ¿Vale? Venga, vamos a escribir las que podamos en unos minutos. Es importante, cuando nos ponemos a hacer la lista de 10 verduras, hacerlas las 10, no dejarlo por la mitad y volver al rato, sino buscar las 10 en el momento que lo hacemos. De esa manera exigimos a la cabeza, si no, bueno, si nos vamos, tardamos un rato, volvemos, es bajar mucho la exigencia de la cabeza, ¿no? De buscar la información en ese momento en concreto. Y otro ítem que les digo a los que deberían estar atentos es al tiempo en que lo hacen. Si pueden, se lo cronometran. Y si no, intenten hacerlo lo más rápido posible y intenten hacerlo cada vez más rápido. A ver si sale cada vez más rápido. 10 palabras de los tipos que ahora les voy a decir. Ahora estamos con las 10 verduras. Venga, a ver si salen las 10 verduras. Y os voy a dejar para que hagan los siguientes. Van a ser 10 flores. Ahora se escriben los ítems y luego abajo escriben las 10, ¿vale? 10 flores. 10 herramientas. 10 pescados. Luego los escriben, no hace falta que los piensen ahora. Muy bien. 10 provincias de España. 10 países. Y 10 deportes. ¿Vale?
Esto con los ejercicios que hicimos hoy, que los podemos repetir más de una vez, ¿eh? Se pueden hacer varias veces. Y em, con los ejercicios que fuimos comentando en la primera parte, ¿eh? Yo creo que pueden ir tirando durante la semana. Como siempre, desde luego en el centro cívico pueden contactar conmigo, sino a través de mi correo electrónico fernandoaranciba@gmail.com, y si no, en la página de Facebook Talleres de Memoria Barcelona. ¿Eh? En Font de la Guacha me pueden localizar cuando quieran, hablan con mis compañeros y nos contactamos. Si no, os mando un saludo grande a toda la gente del taller de los jueves. Espero que estén muy bien todos. Ya falta menos para que nos veamos. Y venga, mucha fuerza, seguimos en contacto. El que quiera me escribe, ¿vale? Saludos.